Hostia, esto para los mendigos va de puta madre. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos llegando al pueblecito de la Era Yomón. ¡Ay! Que yo pensé que estaba dentro del museo, pero resulta que esto está a las afueras. O sea, según veníamos, veía esto por aquí, muy grande, y dije, verás esto que va a estar dentro. Y no, resulta que está afuera y no hay horario. O sea, tú te puedes meter aquí a la hora que te dé la gana. Esto es como un parque temático con casas viejas, pero bueno. Pero está guapísimo. Vamos a ir acercándonos. Y a ver, hemos salido de la estación, que está en medio de la nada. La verdad. Este pueblecito es muy naca. Y me parecen pocos muis lo que acabo de decir. Pero... hostia, es que se nota muy antiguo. Qué guapo. A ver, vamos a subir las escaleras y a ver qué nos encontramos. Oh, las primeras impresiones. Oh. Pues es literalmente un parque. Hostia, qué guapo. Oh. Flipa. A ver, vamos a empezar por las casitas de aquí de la izquierda. Oh, ahí hay una cascada en el otro lado. Bueno, vamos por aquí. A ver, ¿se podrá entrar? Hostia, estaría guapo. ¡Oh, sí, está abierto! ¡Hostia puta! Me cago en la virgen, a ver. Aquí la luz. Tenemos la luz encendida, sí. ¡Oh, qué guapo! Hostia, esto para los mendigos va de puta madre. Vale que no hay mendigos en los pueblos normalmente. Pero, hostia. Hostia, hasta tienen un extintor. Qué grandes. Por si acaso se lía la cosa parda. Claro que también tienen mecheros, no entiendo por qué. Pero bueno. Hay de todo. Tienes el extintor y la manera de sofocar el fuego que armes. Y luego, pues por aquí las granjas. Que evidentemente, pues no parece que haya nada sembrado. Pero bueno. Aquí el río, vamos a pegar un saltito. Qué bonitos estos árboles. No sé qué flor es esta, pero huele rico. Es lo único que puedo describir. Oh. Ahora vamos a esta choza más grande. Mira, que ella dice que no entres. Debe ser porque está un poco así medio derruida. Pero en esta no pone nada, así que se puede uno meter hasta el fondo. ¿Cómo no? Aquí el extintor. Una carretilla. Esta es más amplia. O sea, es interesante porque dentro se siente más fresquito debido a la humedad y demás. Buah, esto es que literalmente va a ser hacer un vlog de las casas. Bastante amplia. Por arriba. Y ahora salimos. Uy. Y vamos por las de aquí. A ver. Bueno, aquella ya tiene más pinta de hórreo asturiano. Porque está levantada del suelo. Vamos a esta otra. A ver si nos encontramos algo. Troncos de madera. Un montón de paja. ¿Qué es esto? Como una especie de mortero. Un montón de paja por aquí. Hay un par de útiles. Más heno. ¿Y esto qué es? Esto es bambú. Estos son palitos de bambú.
Pero mirad, el detalle. Con las cuerdecitas y todo. Hostia, qué guapo. Viviendo la cultura a tope. Buah. Hay que agachar la cabeza bien porque si no nos vamos a dar una hostia. Un perrete. Bueno, y esta que es la que más me interesaba, no se puede entrar, así que vamos a hacer un poquito de zoom desde aquí. Ahí sería la entrada, con escaleritas de madera y todo. Y los niños, pues, a tope también. A ver esta casa. Vamos por aquí. Y hay unos niños ahí que seguro que nos van a contar historias sobre este sitio. A ver si es que simplemente es un parque o qué es. Vamos a visitar la última casa y luego les preguntamos a los niños a ver qué nos pueden contar de este sitio. Uy, ¿esto qué será? ¿Como una flauta? No, será una valla. Será una mini valla. Una verja. Bueno, pues vamos a preguntar a los nenes que están ahí a ver qué nos cuentan. Y por esta zona resulta que en el estanque hay peces, hay carpas. Y hay peces más normales y carpas de las guarras también. Lo que no tengo muy claro... Ah, claro, han puesto todas estas cuerdas para que la gente no pase por aquí, por las piedritas. Y gente, más bien los niños, que son los que se dedican aquí a jugar. Según me han contado los niños, vienen aquí después del cole y se dedican a cazar bichos y a enredar. Con lo cual, vamos a ver por allí... Uy, que me caigo. Vamos a ver por aquí. A ver esta zona de aquí, a ver qué hay. La verdad que esperaba que tuviera que pagar o algo para ver esto. Pero es simplemente como una instalación que hay, que han dejado aquí. Y la verdad me parece fantástico, porque no tenía ganas de pagar por un museo. No soy una persona que le gusten demasiado los museos. Ya puede tener algo realmente relevante el museo para querer pagar por ello. Pero también a la hora que estábamos llegando, que apenas queda una hora para que cerrara, pues me daba un poco por culo pagar y no poder terminar de ver las cosas. No tengo ni idea a dónde me va a llevar esto, voy a tener que mirar el mapa primero. No sé que vayamos a dar una vuelta para nada, a ver. Bueno, pues al subir las escaleras nos encontramos con este cartelito. Y para acá, si seguimos la carretera y 30 minutos más caminando, llegaríamos a la zona donde están los restos del antiguo castillo de Yashiro. Pero se nos está empezando a hacer tarde, hay que volver, mañana hay que trabajar y me parece a mí que nos vamos a quedar aquí con las vistas del pueblo Yomón y de los museos que no vamos a poder visitar porque evidentemente son las 4:10 ya, es tarde, cierran a las 5 y la verdad que no creo que merezca la pena pagar por ello para no dar tiempo a ver nada, así que os voy a dejar aquí con las vistas de esto, que no se ve nada por culpa de los putos. Las putas zarzas, coño. A ver, por aquí mejor. Y hacemos un poco de zoom. La casita, los niños que estaban jugando ahí en el parque y para allá pues las otras casas que no se ven por culpa de todos estos árboles. Así que nada, este vídeo no creo que muchos tengáis interés, pero todos aquellos que tengan algo de raíces celtas y hayan visto, o si no lo sabían,
les pique la curiosidad de que por qué en Japón hay edificios que se parecen mucho a los celtas y datan de la época Yomon, pues creo que este sitio merece la pena visitarlo para sentirte un poquito como aquí. Yo ahora creo que disfrutaré un poquito unos minutos a solas por aquí antes de volver. Y nada, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, aunque sea más a nivel personal ver que otra cosa, pero bueno. Y ahora, darle a like, compartirlo y nos vemos. Bye.